Vamos a presentar a continuación una entrevista muy interesante, sobre todo porque hay que recordar que el Instituto Federal Electoral ya dejó de existir, ya es historia. Ahora es el Instituto Nacional Electoral. Y nuestro compañero José Luis García entrevistó precisamente al consejero de este instituto, Ciro Murayama Rendón. Vamos a escuchar. Bueno, seguramente, estoy seguro que aquí en las noticias ha seguido con nosotros estos cambios que se dieron recientemente en nuestro país. Atrás queda el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral. Y nos encontramos con uno de los consejeros que está de visita en Monterrey y vamos a platicar. Ciro Murayama, ¿cómo está, señor? Buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenido a Encantado de Monterrey. estar con ustedes. Siempre es un gusto venir aquí a esta ciudad. Y partimos de lo básico. ¿Por qué confiar ahora en el Instituto Nacional Electoral? ¿En qué contexto de nuestro país se dan estos cambios? Bueno, en un contexto en donde ha habido avances muy importantes en términos electorales, en unas cuantas décadas nuestro país pasó de tener un sistema de partido hegemónico donde se sabía con antelación quién iba a ganar prácticamente todas las elecciones. Apenas en 1988 todos los gobernadores eran de un mismo partido, todos los senadores eran de un mismo partido, había una fracción muy reducida de la Cámara de Diputados en manos de la oposición, de tal manera que el presidente y su partido podían cambiar la Constitución por ellos mismos y por supuesto aprobar todas las leyes, y ese mismo dominio se reproducía en las entidades federativas, en los 31 estados, en los congresos locales de los estados. Esa misma fuerza política tenía el control de estos congresos locales, y en el Distrito Federal incluso no se elegía al jefe de gobierno, había un regente designado por el presidente de la República. En unos cuantos años la reforma política permitió ir introduciendo elementos de confiabilidad en las elecciones, y la gente con su voto transformó el sistema político de este país. Tenemos desde 1997 una pluralidad en la Cámara de Diputados en la cual ningún partido tiene el control. Desde el 2000 eso pasa en el Senado. Hemos tenido 2 alternancias en la Presidencia de la República y múltiples en las entidades federativas. Democracia. Partimos de ahí. Así es, gobiernos divididos, alternancia, lo que corresponde a una democracia está ahí. Ahora, al mismo tiempo, los temas estrictamente electorales se han ido volviendo más complejos. En un primer momento la misión era que el voto se respete, que el voto cuente y se cuente. Ahora se ha abierto, como corresponde en todas las democracias, también un debate que se centra más en lo que podríamos llamar las condiciones de la competencia electoral. Cuánto dinero tienen los partidos, cuánto dinero gastan los candidatos, cuál es la presencia de los distintos actores en los medios de comunicación. Y si recordamos, pues lo que han sido las últimas elecciones, por ejemplo, federales, buena parte de las impugnaciones, de los descontentos, tiene que ver con las condiciones de la competencia. Y también un reconocimiento de que el nivel de organización y de credibilidad en los procesos federales no necesariamente se correspondía con lo que pasaba en algunos procesos locales. Por eso es que el constituyente decidió dejar atrás la experiencia, la etapa del IFE, del Instituto Federal Electoral, que solo organizaba las elecciones federales cada 3 años, diputados, y después a los 3 años diputados otra vez, senadores y presidencia de la República, para construir el Instituto Nacional Electoral, que tiene nuevas atribuciones. Entre otras, va a hacerse cargo de la fiscalización nacional. Antes esta estaba, digamos, fragmentada, la fiscalización de los recursos de los partidos. Va también a hacer la distritación en las entidades, no solo los 300 distritos donde se eligen a los diputados de mayoría relativa para la Cámara de Diputados, sino también los distritos en cada entidad federativa para construir la representación en los congresos locales, y el Consejo General del INE, del cual ahora yo formo parte, junto con otros 9 consejeros electorales, somos 10 consejeros electorales más el consejero presidente. Vamos a designar a las autoridades electorales locales. Ya no será una atribución, por ejemplo, del Congreso de Nuevo León, sino del Consejo General del INE. Para tomar como que el control, si lo podemos interpretar de esta forma, nuevos árbitros, con también nuevas atribuciones, esas que ya nos detalla usted.
Y en este momento estamos parados y a la vuelta de la esquina hay elecciones. Que nos platique un poquito dónde estamos en este momento, dónde están ustedes en este momento. Bueno, la reforma constitucional que se promulgó el 10 de febrero de este año dio lugar a que se creara ya el INE, y fue el 3 de abril pasado que la Cámara de Diputados nombró a los 11 integrantes con voto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y quedó formalmente constituido el INE. Pasamos del IFE al INE y los estamos el 4 de abril. Y ahora lo que estamos esperando es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que el Poder Legislativo del Congreso de la Unión, hagan las leyes secundarias para que las atribuciones que le da la Constitución al INE pues entren plenamente en operación. Por ejemplo, que la ley secundaria nos diga de qué manera se nombrará a las autoridades electorales locales, y en el momento en el que tengamos esa ley, pues nosotros lo haremos. ¿Tiene que ser rápido esto? Bueno, tan rápido como que la propia Constitución, la reforma constitucional estableció un transitorio que el límite sería el 30 de abril, es decir, pasado mañana. Si los legisladores cumplen con la propia obligación que ellos se impusieron al hacer el cambio constitucional, el miércoles a más tardar deberíamos tener la legislación secundaria para que en efecto los procesos electorales del año que entra sean totalmente organizados con el nuevo marco. Si no fuera así, tendría que aplicarse el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como se encuentra, y sería una situación pues hasta cierto punto atípica tener una constitución con un diseño y una operación con una ley secundaria con otro diseño, es decir, no haría total sintonía, tendríamos ahí algunos rechinidos, disonancias, que está todavía en manos del legislador resolver a tiempo. No, pues esperemos que esto salga, como dice, ya en cuestión de horas, entendiendo que la dinámica también hay cierta expectativa en los estados, ¿no? Por conocer de qué manera ustedes van a elegir a quienes van a ser los árbitros en cada una de las entidades. Pues sí, porque el año que entra, 2015, el primer domingo de junio, que incluso se recorre la fecha de las elecciones, antes era el primer domingo de julio, pues tiene que estar todo listo porque hay elecciones en 17 entidades. Una de ellas es Nuevo León, claro, que tiene, digamos, una de las elecciones complejas porque hay renovación de jefe del Ejecutivo de la entidad, en fin. Y lo deseable sería que esta elección la organizara un Consejo General designado por el Instituto Nacional Electoral. Que sería una prueba de fuego enorme para ustedes. Sería una prueba... Por la dimensión quizá de la población también. Lo tendríamos que hacer pero fíjese, la prueba de fuego es designar, y designar bien. Pero ¿quién opera? ¿Quién está a cargo? El mismo instituto que ha organizado los procesos electorales en los últimos años en Nuevo León. Simplemente, digamos, se cambiaría al cuerpo directivo, a los consejeros, 6 consejeros y un consejero presidente. Por cierto, ya ahora con la reforma constitucional se hace homogénea la composición de los consejos generales en todo el país. Ya van a ser 7 en todos los casos, un presidente y 6 consejeros electorales. Esos son los que nosotros estaríamos designando en los próximos meses para que cuando arranque el proceso electoral aquí en Nuevo León de cara a las elecciones de junio de 2015, pues tengan al árbitro con este nuevo perfil. Oiga, preguntaba yo a través de las redes sociales, quiero tener esta plática con usted. Me llama mucho la atención la inquietud que hay en nuestra gente de hablar de, por ejemplo, del voto electrónico. Quiero pensar que son temas que ustedes ya han platicado, ya han abordado. Pero revisaba por ahí hace un momento el dato de pues, muchos de los países, potencia, hablamos ya de la gran mayoría con un nuevo sistema de poder emitir el voto, es decir, un poquito más allá. ¿Esto se ha platicado? ¿Ustedes lo han abordado? ¿Ha sido de los temas que han estado en la mesa? Hay ejercicios ya, incluso hay modelos de urnas electrónicas para que se facilite el voto. Además, pues prácticamente desde que se deposita se va al mismo tiempo contando, aunque quien está a cargo de la votación no ve cómo va, pero en cuanto se cierra la casilla se tiene el resultado, no hay que hacer todo el procedimiento manual
de conteo. Esto es un recurso que está aprobado, está ahí, pero que tiene que pasar por la legislación, es decir, no corresponde a los consejeros decir se va a usar el voto electrónico, tiene que ser en las legislaciones, por ejemplo, de los estados o bien federales. Hoy lo que tenemos en las elecciones federales es un modelo todavía, digamos, de voto analógico, sí, llamémoslo totalmente así, con boleta, crayola, que se deposita en una urna translúcida y al acabar la jornada electoral se abre, se desdoblan los votos, se van contando. Pero pues todavía es que esto no es nada moderno, hombre, nos quedamos con esa sensación, si hacemos Yo tengo la impresión de que parte de nuestra larga historia de desconfianza ha hecho que se puedan ir retrasando estos procesos de innovación tecnológica aplicada a los procesos electorales. Creo que la única manera de superar la desconfianza es probando que esto es confiable. Hace 20 años nadie teníamos la experiencia de ir a un cajero electrónico a que nos diera dinero. Íbamos al banco y veíamos una persona a los ojos, nos identificábamos, contábamos. Hoy vamos al cajero, metemos una clave y agarramos el dinero y ni lo contamos, ¿verdad? Tenemos confianza en que la máquina no nos engañará. Un proceso de aprendizaje similar tendremos que hacer en cuanto al voto. Pero eso, ¿quién lo tiene que establecer? Los legisladores. Ya sea en el ámbito federal, donde de momento no lo han metido, no vamos a estrenar el voto electrónico como una modalidad formal, obligatoria en las elecciones federales de 2015, pero eventualmente lo deseable sería que en los estados se empiece a andar ese camino, porque en efecto hay algunos países que ya lo utilizan muy bien, incluso en Venezuela se hace, porque en Venezuela, a pesar de toda la conflictividad política, no ha habido tanta problemática alrededor de cómo se deposita el sufragio, sino más bien si se da en condiciones previas de equidad, en fin. Pero, por ejemplo, un país de América Latina que puede ser un referente interesante es Brasil, que tiene muchos millones de electores, donde el voto además es obligatorio, todo el mundo tiene que acudir a votar, y una modalidad muy recurrida es la del voto electrónico y jamás ha dado un problema. Yo espero que nuestro propio desarrollo político nos permita adentrarnos en esos terrenos pronto y podamos ir. Eso será además una buena noticia, no solo en términos tecnológicos y organizativos, sino políticos, que es lo más importante, que es que podemos ir dejando atrás la desconfianza. Bueno, pues le agradezco mucho esta conversación. Estoy seguro que vamos a seguir escuchando mucho más de ustedes, no digo en los próximos días, a cómo vamos en las próximas horas, y tratar de que esa confianza que con el paso de los años el IFE trabajó en ello, lo tenemos que decir, ahora pues este nuevo instituto lo pueda tener también con todos y cada uno de los mexicanos. No, pues el agradecido soy yo. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Gracias.